Shalom, antes de empezar quiero dar toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Bahashim Yahushai, Bahashim Rahakudash, que es el nombre del Padre, el nombre de su Hijo, el nombre del Padre siendo Yahweh, y el de su Hijo nuestro Señor siendo Yahushai. Los honores a nuestros apóstoles de la Gran Pedra de Molino, y saludos a ustedes, hermanos sinceros. Ahora sobre el Espíritu, bien breve quise entrar y tocar sobre unas escrituras consoladoras, man. Básicamente una exhortación y cosas en que meditar para, mantenernos firmes y estables en el espíritu de Yahweh Bashim Yahushai, con el entendimiento que el Señor nos ha dado, de las escrituras, para consolarlos durante estos tiempos difíciles, en estos últimos días, que son difíciles y van a solo continuar a aumentarse en dificultad. Tenemos escrituras como estas, promesas del Señor, en que meditar para mantenerlos firmes, man. Pero la primera cual quise leer está aquí en Juan 14, empezando en 1, dice: no se turbe vuestro corazón, tu mente. Creéis en Yahweh, creed también en mí. Son palabras de nuestro Señor Yahushua. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones, y como leemos en la escritura, el cielo, la tierra es el donde descansa su pie al Padre Yahweh, para dar una metáfora o una simbología de la grandeza del Padre Yahweh, y su morada es a los cielos, man. El universo, todo fuera la tierra es la casa del Padre, man. Y esas mansiones son los diferentes planetas, si no fuera así te lo habría dicho, que el Yahweh nos está diciendo, man, nos está confirmando, que la morada del Padre, son los cielos y las mansiones son los planetas. Voy a prepararte un lugar, entonces nos está preparando en este momento mansiones para cada uno de sus elegidos, man, para cada uno de sus siervos, nos está preparando nuestras propias planetas, man, planetas para cada individuo del cuerpo de Yahushua. La elección de Israel, hoy en día Israel consistiendo de ustedes llamados latinos, morenos y indios indígenas, la elección de esta nación sagrada del Señor, van a recibir herencia de Yahweh en forma de ser el cuerpo gobernante de Israel y toda la creación en existencia, igual que obtener los cuerpos perfectos, inmortales, espirituales, el poder espiritual, orden en el planeta, y gloria y todas las promesas que leemos en las escrituras, man. Incluso recibiendo planetas por herencia de Yahweh, man. Nada es imposible con el Señor, y en cada uno de esos planetas, man, vamos a poder hacer con ella lo que nos agradezca, man, en justicia, y después de tales años, porque vamos a ser inmortales después de tales años de teniendo varios hijos y hijas, con la multitud de esposas que vamos a tener en justicia bajo la ley, vamos a tener más de suficiente espacio para los para la cría en nuestros planetas, continuando dice: y si voy a preparar y si voy y preparo un lugar para ti, volveré y te recibiré a mí mismo, para que donde yo esté, ahí también puedas estar. Y a donde voy yo, ya sabéis. ¿Cómo sabéis? Porque el Señor nos acabó de decir. Él está esperando la orden de Yahweh, el Padre, para regresar, a la tierra
¿ok? Remover a Esaú Edom, ¿ok? El romano, you know, establecer su reino sobre el planeta, salvarnos a nosotros de la destrucción del imperio de Esaú Edom, el llamado Caucásico, América, ¿ok? Y establecernos a nosotros. Dios mediante somos esos hombres elegidos, ¿ok? Como los gobernantes de la creación bajo él, you know, una nación de reyes y príncipes y sacerdotes, you know. Entonces él nos está prometiendo, él va a volver para recibirnos a nosotros a sí mismo, man. Él es nuestro esposo. Nosotros somos su cuerpo, su esposa, you know. Y nos va a recibir para que estemos con él, ¿ok? Entonces, brincando a la próxima escritura, yo la tengo copiada, y nos podemos imaginar, man, el Señor nos dio una imaginación y una mente para podernos imaginar y visualizar las escrituras, man, en imágenes. Israel en mayoría es una gente visual, man. Entonces, de vez en cuando es una buena cosa meditar en las escrituras, man. Leer y tomar tu tiempo y visualizar. Yeah, man, hay muchos planetas ahí en el espacio. Yo voy a tener una, tal vez más que una. Y quien sepa las posibilidades, man. En vez de nubes blancas, nubes moradas, en vez de el cielo siendo azul, tal vez otro color, y solo poder solo imaginar y visualizar estas cosas de vez en cuando, hablando personalmente, me da una sonrisa, man. Imaginar y visualizar la gloria y el resplandor de la herencia que nos ha prometido Yahweh Bashim Yahushai por nuestra fe, obra y últimamente de acuerdo a la predestinación, por eso aguantando hasta el fin tenemos esos premios esperándonos, Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos del Señor. Conocemos y tenemos fe que somos los israelitas, ¿okay? Y si hijos, también herederos del Señor, del Padre Yahweh, y coheredores con Yahweh Shai. Yahweh le prometió a Yahweh Shai un reino, gloria, ser rey sobre la nación de Israel y sobre toda la creación, gobernar en justicia, establecer orden, y regresar el planeta a su resplandor primario, deshaciendo de la iniquidad por toda eternidad para poder vivir en armonía y paz por eternidad. Y nosotros siendo israelitas, Yahshua, príncipes con el poder, hijos de Dios, con Yahushua, él siendo nuestro hermano mayor y nuestro Señor, y espiritualmente nuestro esposo, somos coheredores con él. Si es así, que sufrimos con él, para que también podamos ser glorificados juntos, porque como está escrito, el siervo no es mayor que su maestro. Él tuvo que sufrir, nosotros vamos a tener que sufrir. Pero él fue levantado, glorificado, perfeccionado. Nosotros igualmente. La historia de nuestro Señor se refleja en nosotros. La subida, la caída y la subida de nuevo, esa segunda subida, siendo a gloria y perfección.
Él es el autor, ¿ok? Y terminador de nuestra fe, como está escrito, ¿ok? Y junto con Él vamos a ser glorificados juntos. Por eso está escrito que vamos a recibir coronas. Yahweh Shah los va a coronar en el reino, perdonar de nuestros pecados, darnos un abrazo, darnos una, ¿cuál es la palabra? Por congratulations, una, se me va la palabra, pero básicamente, no vamos a tener vergüenza en su presencia, ¿ok? Vamos a ser glorificados con Él. Porque creo que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que se revelará en nosotros, porque de vez en cuando, sufriendo el castigo y las maldiciones, en este lugar y en este cautiverio, en esta prisión, esta cárcel, estos cuerpos, de vez en cuando, es pesado en el espíritu y en la mente. Pero por eso tenemos el Consolador, el entendimiento de las Escrituras, el Espíritu Santo, para que podamos meditar y visualizar, y realizar que estos sufrimientos no se comparan a lo que somos, a lo que nos fue prometido, Teniendo fe en eso, todo lo demás es lavado y limpiado de afuera de nuestras mentes, y por eso tengo aquí el video, y por eso también igualmente tenemos herramientas, para ser consolados del Señor. Tenemos las Escrituras, leer, meditar, ayunar, orar, la oración, y el balance, el balance también es bien importante, salir para, respirar un poco de aire, una caminada, una corrida, un jog, si tienes, una familia, salir con ellos a comer, a la playa, tenemos los hermanos, si estás en un campo, tenemos hermanos para, hablar y disfrutar de la fraternidad, y ciertas cosas así. El ejercicio, personalmente, eso es algo que trae una balance necesario, también, pero solo unas meditaciones sobre el espíritu. No sé si me quedó otra escritura. Me quedó una más. Aquí también regresando a Juan 14, esta vez leyendo más hacia abajo en el capítulo, en el versículo 12 dice: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y hará obras mayores que estas, porque voy a mi Padre. Entonces esta es otra promesa de nuestro Señor Yahushua, que todos los milagros que Él hizo, cuando estuvo en la tierra, somos permitidos recibir ese mismo poder y mayor, porque Él no estuvo en su perfección cuando caminó la tierra, entonces vamos a poder, todo lo que leemos en la escritura que Él hizo, lo vamos a poder hacer y más. Él levantó a los muertos, tuvo poder sobre los elementos, convertir agua a vino, multiplicar de diferentes cosas, como cuando multiplicó los peces para dar de comer a la multitud, caminar sobre la agua, teleportación, el empujo mental, poder sobre los demonios, y son cosas prometidas por Yahushua a nosotros,
Y si eso fue lo que hizo cuando caminó la tierra, ¿cuánto más lo que puede ser ahora que está en su perfección, en su gloria, ahora que ha sido recibido por el Padre Yahweh? Igualmente vamos a heredar esa misma gloria, esa misma perfección bajo Él. Solo unos pensamientos, unas meditaciones sobre el Espíritu. Espero que fueron edificados, exhortados y consolados sobre el Espíritu y Abba Shimei Oshai. Hasta la próxima, les digo shalom.